Muy bien, entonces levantamiento según la extensión del terreno. Para esto, ya que les acabo de explicar clases de errores, tipos de levantamientos, levantamientos según la extensión de terreno, pues vamos a ver cómo se divide la topografía. La topografía se divide en tres partes, este, que son las que en las que se va a dividir nuestra materia. La topografía se divide en planimetría, que comprende el estudio de los diversos procedimientos que tienen como finalidad la proyección, digo, como finalidad la representación en proyección horizontal de la posición relativa de los puntos de la superficie terrestre. Sus operaciones fundamentales son el trazo y el levantamiento. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si vamos a manejar la proyección horizontal, nos vamos a olvidar que si el terreno está inclinado, que si el terreno está accidentado, ¿ok? Vamos a tomar como posición horizontal lo siguiente. Vamos a ver aquí, vamos a hacer un ejemplo rapidito. Por ejemplo, si yo dibujo esta línea aquí, vamos a hacerlo así. Le voy a dar a aceptar. Si yo dibujo esa línea y le digo aquí, por ejemplo, que me muestre su perfil de elevación, ¿sí? Fíjense, la línea desde este punto viene bajando, 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 más o menos se hace plana y luego vuelve a empezar a subir, ¿ok? Nosotros aquí, si nosotros vemos este terreno, nos está diciendo que el terreno tiene una inclinación donde inicia en 0 metros y luego empieza a bajar a medio kilómetro y luego termina de bajar en 1 kilómetro 250 y luego se hace plano, un tramito hasta 1,5 y así vuelve a subir, ¿sí? Nosotros estamos viendo que está tomando la elevación, ¿verdad? De cada uno de los puntos en este perfil. Pero si se dan cuenta, las líneas verticales y en la parte de abajo, aquí, en la parte de acá abajo, donde va recorriendo la distancia, esta distancia no la va recorriendo tal como va inclinado el terreno. Esta distancia se va recorriendo de forma horizontal, ignorando que el terreno va inclinado, o sea, va en una línea recta, ¿sí? En una línea horizontal con respecto al terreno. De eso se trata, hacer un levantamiento con proyección horizontal, de ignorar la inclinación del terreno, sino que tomar la línea horizontal que corresponde a la línea. Entonces, eso es lo que vamos a ver nosotros, cómo hacer ese tipo de levantamientos usando la cinta. ¿Ok? Déjenlo borro porque no me gusta guardar datos en mis otros datos. De eso se trata la planimetría, de dibujar en forma horizontal o la proyección horizontal de los puntos. Ahorita la vamos a ver más específica porque nos vamos a enfocar únicamente en planimetría en la primera parte de la materia. Y luego vamos a ver la segunda parte, que es altimetría. Y al final la tercera parte, que va a ser planimetría y altimetría simultánea. Para esto vamos a definir qué es altimetría, ¿ok? Aquí dice, comprende el estudio de los procedimientos que proporcionan en proyección vertical la posición relativa de los puntos de la superficie terrestre. Su operación fundamental es la nivelación, que puede considerarse como un tipo de levantamiento. Vamos otra vez a ver eso, qué rollo quiere decir con eso de que no considera, se considera como un levantamiento, pero únicamente representa la proyección vertical de los puntos de la superficie terrestre. Vamos a aceptar. Aquí le voy a decir que me vuelva a dar otra vez el perfil de elevación. Muy bien. Cuando estemos en altimetría, ahora vamos a ignorar esta distancia que viene aquí abajo. Fíjense, esto que va aquí recorriéndose, los metros que va haciendo, van creciendo, los vamos a ignorar. Ya no nos va a importar la forma horizontal, la distancia horizontal. Nos va a importar para representarlo, pero ya no va a ser tanto así como para hacer las cosas.
Lo que ahora a nosotros nos va a importar va a ser la altura de cada uno de los puntos sobre la superficie de la Tierra para poderlo representar en una gráfica, en un perfil como el que estamos viendo ahorita. Esto se le llama perfil longitudinal de una línea, ¿sí? Lo que nos va a importar va a ser conocer los metros de altura con respecto al suelo de los puntos, ¿sí? Así como va creciendo. Por eso, por ejemplo, aquí llega hasta 1372 y luego empieza a bajar. Y la parte más baja del terreno es 1182 y luego vuelve a subir otra vez y la parte más alta del terreno son 1562. ¿Ok? Entonces, aquí nos va a interesar la altura de los puntos o la elevación de los puntos. ¿Estamos de acuerdo? A eso se refiere la altimetría, que vamos a conocer la elevación de cada uno de los puntos para su representación. Y por eso dice ahí que la nivelación se puede considerar como un tipo de levantamiento, porque en realidad vamos a levantar cada uno de los puntos y vamos a conocer la elevación correspondiente a cada uno de ellos. Y luego tenemos la planimetría y la altimetría simultánea. Esta estudia los procedimientos que proporcionan en proyección horizontal y vertical simultánea la posición relativa de los puntos de las encuentro, las coordenadas y la distancia horizontal de cada uno de los puntos de la poligonal. También me proporciona su elevación al mismo tiempo que calculo sus coordenadas. Fíjense, aquí tengo su cuadro de construcción y al final las últimas dos columnas me dan las coordenadas de los puntos, pero aquí ya en el dibujo me da la elevación de cada uno de ellos para poder representar las curvas de nivel. ¿Ok? A eso se refiere la altimetría. Y digo, la altimetría y planimetría simultánea. Entonces, así se divide nuestra materia. Son 3 partes. Vamos a iniciar con lo que viene siendo planimetría. Una vez que terminemos los temas de planimetría, empezamos con altimetría y al final vamos a ver cómo se realiza un levantamiento topográfico usando planimetría y altimetría simultánea. Si es posible, les voy a grabar un video de cómo realizar un levantamiento topográfico con la estación total, que es la que hace este tipo de trabajo, planimetría y altimetría simultánea. Lo podemos hacer también con el teodolito y los estadales. Y pues prácticamente es lo mismo, nomás que la estación total ya nos da todos los datos, calcula todos los datos. Ya no tendríamos que calcular nada nosotros, simplemente descargar los datos. ¿Ok? Muy bien, entonces, vamos a entrar con el primer tema que se llama planimetría. Vamos a ver qué tipos de instrumentos vamos a manejar ahí. Y vamos a entrar con el primer levantamiento que vamos a realizar con cintas y balizas. Entonces, aquí está. Planimetría, control horizontal de las distancias. Aquí vamos a ver que en ella se encuentran los procedimientos que dan exclusivamente la proyección horizontal de la superficie por representar. El primer método o instrumento que nos permite medir y representar un terreno es la cinta métrica, la cual con el apoyo de balizas permite crear una línea recta entre dos puntos, siendo su objetivo obtener la distancia más probable, el error cometido y la tolerancia de medida. ¿Ok? Aquí tengo pues representada ahí la cinta topográfica que nosotros vamos a utilizar. Les digo que existen cintas hasta de 50 metros, no sé si existan de 100, ¿no? Nunca he comprado una de ese tipo. Las varas o líneas esas de rojo con blanco, a eso se le llaman balizas, ¿sí? Traen una punta, son como lanzas, una punta que se ponen sobre los puntos o vértices que deseamos medir para proyectarlos hacia arriba, ¿sí? O sea que si están a ras del suelo, proyectarlos hacia arriba con la baliza y así poder verlos a mayor distancia. Entonces, aquí podemos ver dos situaciones. Primero vamos a ver que en este dibujo, en esta imagen que les estoy acá sombreando, tenemos dos líneas. Una línea punteada conformada por A y B y una línea
continua oscura conformadas por A y B'. Y en la parte de abajo dice lo siguiente, dice que la línea AB es menor a la línea AB', ¿sí? ¿Por qué es menor que la línea AB'? Es porque si nosotros vemos esta figura, se está formando un triángulo rectángulo, ¿ok? Si yo mido la distancia inclinada del terreno, o sea, como está el terreno, la distancia que existe en el terreno va a ser mucho mayor a la distancia horizontal que en realidad deseamos conocer. Entonces aquí se está haciendo la comparación que si yo mido un terreno inclinado y lo tomo tal como está el terreno, la distancia va a ser mayor que la distancia horizontal correspondiente a él, ¿ok? Y aquí es donde sacamos eso, ¿verdad? De que nosotros deseamos conocer, o la planimetría desea conocer únicamente la proyección horizontal de las distancias. Quiere decir que la distancia que debemos medir correctamente debe ser del punto A al punto B para saber que es una distancia horizontal. La otra, pues, es una distancia inclinada. Y como lo dice el triángulo rectángulo, la hipotenusa es mayor que los catetos. Y por esa razón, aquí se hace esa comparación, donde dice que del punto A a B es menor que del punto A a B'. ¿Ok? A eso nos referimos con la proyección horizontal. Y aquí, pues, tenemos la representación de un terreno inclinado en el cual se toma en cuenta únicamente la proyección horizontal de la cinta con respecto al terreno, y el cual se le quiere conocer la distancia que hay desde el punto A hasta el punto B. Si nos damos cuenta, el terreno es un terreno inclinado, pero la cinta está ignorando esa inclinación y se está tomando una distancia horizontal. Y tenemos muchas posiciones porque se supone que la cinta que estamos utilizando es una cinta de 20 metros, ¿sí? Y como es una cinta de 20 metros y la distancia entre los dos puntos es mayor a ella, pues se realizan 1, 2, 3, 4 posiciones de 20 metros. Y la posición restante o el restante son 8.35. Entonces, nuestra distancia horizontal del punto A a B dice que va a corresponder a 88.35 metros, ¿sí? La idea de esto, pues, es levantar en forma horizontal. Que nunca se les olvide ese detalle. Cuando hagamos un levantamiento topográfico, por eso estoy buscando gente para que tenga muchas personas y me puedan apoyar con el levantamiento, porque con la cinta sí necesitamos más personal y así poder llevar a cabo una representación de esto que les estoy explicando. Muy bien. Entonces, ¿qué debemos hacer para que podamos tener menos error a la hora de medir? Fíjense. Primero, hay que alinear las balizas, ¿sí? Crear una línea recta entre los dos puntos. Suponiendo, vamos a ver, suponiendo que queremos medir el punto A a B. Donde está el compañero de gris, lo vamos a llamar, fíjense, ahí está la estaquita, la baliza está sobre la estaca, se está proyectando hacia arriba con la baliza, ¿verdad? Entonces, el compañero de gris le está indicando al de azul que está fuera de la línea con respecto a la compañera que tenemos al fondo de gorra blanca, ¿sí? Entonces, el compañero de gris le está indicando al de azul que se mueva a la derecha para que entre y forme una línea recta entre el punto que él tiene y el punto que tiene el compañero del fondo, y así poder crear una línea recta entre dos puntos. Acuérdense que la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta. Una vez que ya tenemos creada la línea recta, se procede a tomar la distancia con la cinta, ¿sí? Aquí ellos están tomando la distancia sujeta al suelo, o sea, tienen la cinta apoyada al suelo. Pero luego se dieron cuenta que el suelo estaba inclinado y entonces el compañero de verde procede a buscar la línea horizontal entre la cinta y el terreno, ¿ok? Y fíjense, aquí hay uno de los errores que se cometen siempre. Aquí viene colgando la cinta porque la gravedad hace
que el cuerpo pues caiga al centro de la tierra, ¿sí? Entonces es uno de los problemitas que tenemos siempre en el trabajo. Y aquí pues lo correcto sería que hubiera otro compañero sosteniendo la cinta a la mitad para evitar ese error. Pero aquí se busca la horizontalidad de la cinta con respecto al terreno, ¿ok? Esas son las dos acciones que debemos hacer para que el terreno, para que el valor que calculemos o que saquemos en campo sea un error más pequeño con respecto a los datos, ¿sí? Entonces aquí estos son los dos procedimientos. Luego les voy a dar el procedimiento escrito y les voy a dar el procedimiento en un video. Ya tengo el video, nomás falta que yo se lo suba al grupo de ustedes. No lo había subido porque pues, prácticamente no habíamos visto este tema. Y aquí está el procedimiento escrito de cómo realizar el levantamiento con cinta y baliza para cometer menos errores y sacar buenos datos para su representación y cálculo. Luego, pues aquí tenemos otra vez la misma imagen que les mostré hace ratito, en donde se indica que se pueden hacer varias posiciones de la baliza si la cinta no completa para la distancia que deseamos medir. ¿Sí? Y aquí está otra la imagen en la cual se indica cómo se debe medir horizontalmente. Luego, si nosotros deseamos calcular la tolerancia de una línea que ya se sacó sus medidas, pues vamos a ver la siguiente formulita. La formulita de la tolerancia dice que es 2 veces W, o la especificación por cada terreno, por la raíz cuadrada de 2 veces la distancia más probable. La distancia más probable son las medidas de ida y las medidas de regreso en una línea divididas entre 2, o el promedio de esas dos medidas, ¿sí? Sobre la longitud de la cinta. En este caso, que nosotros vamos a utilizar una cinta de 30 metros, el valor de L va a corresponder a 30 metros, ¿sí? La especificación del terreno, aquí abajito lo traigo representado, fíjense. Dice, las especificaciones de W corresponden para terreno horizontal igual a 0.02 metros. O, como nosotros podemos decirlo, 2 centímetros. Luego, para terreno inclinado van a ser 0.03 metros y para terrenos accidentados 0.05 metros. Estos valores los vamos a definir cuando estemos en el terreno, cuando estemos midiendo un terreno y lleguemos al área, vamos a ver, es un terreno plano. Por ejemplo, aquí donde están los chavos, si se dan cuenta, es un terreno plano. Entonces, el valor de W va a corresponder a 0.02 metros, ¿sí? Y así sucesivamente. Y luego vamos a decir aquí la regla de oro para aceptar nuestro levantamiento. Dice, si el error es menor o igual que la tolerancia, se acepta el resultado. Y la distancia correcta es la distancia más probable. De lo contrario, vamos a repetir el trabajo. ¿Ok? ¿Cómo calculamos el error? Aquí dice, error va a ser igual a la distancia de ida menos la distancia más probable. Ese es el error 1. Vamos a sacar dos errores. El error 1 dice que es distancia de ida menos la distancia más probable. Y luego se repite la operación con las distancias de regreso. Ese va a ser el error 2, que sería la distancia de regreso menos la distancia más probable. Y este error es el que vamos a comparar con la tolerancia para que luego digamos si aceptamos o no aceptamos el resultado obtenido y así decidir si vamos a regresar al campo o si seguimos calculando los datos. ¿Ok? Entonces estas son las formulitas para calcular el error y la tolerancia ahí para cuando me preguntaba, creo que Carlos, por ejemplo, déjenme ver dónde le puedo dar un ejemplo. Me voy a un recorrido por la Narro. Y aquí está nuestro Narro. ¿Sí alcanzan a apreciar eso? O sea, ¿sí alcanzan a apreciar dónde estamos? Miren, por ejemplo, esta es la Narro y esta área es donde llevan a cabo prácticas los de forestal. Entonces, si nosotros hiciéramos un levantamiento, por ejemplo, aquí en esta área de aquí,
Si se dan cuenta, todos esos bordos son curvas a nivel para rescatar el suelo de que no se deslave con las lluvias y ese asunto. Aparte que les sirve para retener el agua de la lluvia, ¿sí? Si nosotros hacemos un levantamiento en esta área, entonces a esta área lo podemos llamar como un terreno accidentado, debido a que los bordos de las curvas de nivel hacen unas subidas y bajadas sobre el terreno. Al igual que este arroyo o esta corriente que pasa por aquí, nos va a impedir también hacer un levantamiento topográfico cómodamente. Ahí es cuando nosotros consideramos que el terreno es un terreno accidentado. ¿Estamos de acuerdo, Manuel? Muy bien, y entonces pues así vamos a elegir nuestros datos para poder calcular cuando hagamos un levantamiento. Los levantamientos. Ahora, ¿cómo vamos a registrar nuestros datos en campo? Cuando nosotros vayamos al campo para hacer un levantamiento topográfico, debemos ya de tener una tablita en la cual vayamos a registrar nuestros datos, ¿sí? Por ejemplo, esta es una tablita de un levantamiento topográfico de este polígono, ¿sí? Tengo un croquis y notas, fíjense. ¿Por qué es un croquis y notas? Tengo un dibujo de más o menos cómo se va a ver la poligonal, ¿sí? O cómo se ve la poligonal. Y aquí en este dibujo yo puedo hacer notas, por ejemplo, medí del 0 al 1 y a la primera posición medí 30 metros, por ejemplo, ¿sí? Traigo una cinta de 30. Y luego de esa posición hasta el 1 medí 16.805 metros. Y ya puedo poner una notita aquí, ¿verdad? En la línea del punto. ¿Sí? Y ahí ya sé que al sumar esos dos valores, pues ya me va a dar un total del vértice 0 hacia el vértice 1, un total de ida de 46.805. ¿Ok? Entonces, se hace un croquis de cómo se ve el terreno para poder hacer notas y para poder llevar un control mejor de levantamiento topográfico. Y luego, del otro lado, traemos lo siguiente. Por ejemplo, aquí miren, este topógrafo puso en la parte superior, dice, levantamiento con cinta de 30 metros por el método de diagonales en terreno accidentado. Ya me está especificando dos valores necesarios para representarlos en esta fórmula. Fíjense. Primero, me dice que la longitud de la cinta son 30 metros. Entonces, yo ya sé que aquí el valor de L van a ser 30 metros. Luego, me dice que es un terreno accidentado. Como ya me dijo que es un terreno accidentado, ya sé que el valor de W va a corresponder a 0.05 metros. Y como ya hizo el levantamiento y hizo una medida del vértice 0 hacia el vértice 1 de ida y luego hizo una medida de regreso del 1 al 0, ya puedo sumar estos dos y dividirlos entre 2 y sacar la distancia promedio o la distancia más probable. Y ya tengo el tercer dato, fíjense. Y tengo todo para sacar la tolerancia de este punto o de esa línea. Puedo sacar la tolerancia del vértice 0 hacia el vértice 1, de esa línea. ¿Sí? La tolerancia de ahí son como 0.176. ¿Sí? Si la sacan ustedes, pues ahí más o menos va a dar 0.176. Y con respecto a mi error, pues aquí lo puedo sacar el error. 46.805 menos 46.809 nos dan menos 0.004 metros o menos 4 milímetros. ¿Ok? Y luego la de regreso menos la de ida, que son 46.813 menos 46.809, nos dan más 0.004 metros o más 4 milímetros. ¿Ok? Entonces aquí yo ya puedo hacer una comparación. Ya puedo decir, el error tiene 4 milímetros con respecto a la tolerancia de 17 centímetros y medio. Y como mi tolerancia es de 17 centímetros y mi error es menor a esa tolerancia, entonces yo puedo decir que está bien mi medida y puedo seguir midiendo. ¿Ok? Y así comprobamos nuestra tolerancia. A eso se refiere. Y aquí en esta tablita pues vamos a organizar las columnas de la siguiente manera.
Vamos a poner el valor de estación representadas con la letra S, EST, que es el punto donde vamos a empezar a medir, y punto visado, que es el punto hacia donde vamos a llegar. ¿Ok? Luego vamos a poner otra columna que diga distancias de ida, luego otra que diga distancias de regreso y otra que diga promedio o distancia más probable. ¿Sí? Si quieren, pues también aquí van a indicar cuáles son sus diagonales. ¿Sí? Aquí nosotros indicamos que las diagonales iban a partir del vértice 0, una hacia el vértice 2 y la otra hacia el vértice 3. Y también se sacan sus distancias de ida y de regreso de cada una de las líneas que se dibujaron, de las diagonales que se dibujaron, para luego de hacer todo ese asunto de levantar los datos, poder llegar a representar el polígono por medio de su figura en un plano. Fíjense que trae este plano. Este plano nos trae indicando hacia dónde está el norte. Esto es a simple vista porque no estamos usando brújula, ¿ok? Entonces nos colocamos hacia dónde sale el sol y ubicamos el norte, ¿ok? Bueno, trae la figura del polígono, ¿ok? Trae la figura del polígono. Trae la distancia que hay de cada uno de los lados, del 0 al 1, del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, del 4 al 5. Estas distancias ya son las distancias más probables, o sea, las que calculamos, el promedio. Y luego, en cada uno de sus vértices trae su valor angular. El valor angular sirve para poder dibujar la abertura entre las líneas. Traigo el valor angular del vértice 0, del vértice 1, del vértice 2, 3 y 4. Y también trae la superficie que corresponde a ese polígono. También ahí trae representado con puntitos. Los puntitos me imagino que son las áreas verdes. Estas ruedas o círculos que se ven ahí están representando dos árboles que se encuentran ahí a un lado del terreno. Y ese ya viene siendo mi plano del terreno, de cómo se ve ya el terreno con sus ángulos y distancias. Luego, al lado derecho, traemos una columna en la cual dice que tenemos un croquis de localización. O sea, entre qué se encuentra el polígono. Aquí dice que se encuentra entre el edificio A4, edificio A1, seminarios y talleres, ¿verdad? No sé, de FEP Acatlán. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ahí dice que se encuentra este. Luego, en la parte de abajo trae su cuadro de construcción. Al igual, trae los lados, estación, punto visado, distancia, y ahora trae los ángulos que se calcularon de cada uno de los vértices, ¿sí? Y también su superficie. Luego trae notas por si queremos anotar algo, que pase algún camino, que pase algún arroyo, lo que nosotros queramos denotar del polígono. Una simbología de qué se encuentra dentro del terreno, para poder decir, este terreno aquí tenemos un árbol, tenemos un área verde, tenemos área pavimentada, un camino, red eléctrica, un canal, etcétera, lo que ustedes encuentren dentro del terreno y lo quieran representar en él. Y luego en la parte de abajo trae todos los datos del plano o del levantamiento. ¿Qué tipos de plano tenemos? Dice que es plano de un levantamiento con cinta por el método de diagonales. Se ubica dentro de las instalaciones de la FEP Acatlán. Luego dice que esa área es propiedad de la Universidad Autónoma de México. Después dice quién levantó, en qué acotaciones está. Aquí dice que está en metros, la fecha en que se realizó el levantamiento, la escala que se está usando para dibujar el polígono, o sea, cuántos metros se representan en milímetros o centímetros, y también nos dice qué número de plano es. Por si hay que hacer modificaciones, pues empiezo con el plano 00, si hago una modificación ya sería el plano 02, si hago otra modificación sería el plano 03. Eso ya va a depender de cuántas modificaciones hagan de cada uno de los planos. Entonces, a esto es lo que vamos a llegar con nuestro levantamiento con cintas y balizas, ¿ok?